Muy buenos días, queridos amigos y escuchas de La Responsabilidad de Vivir, un canal para todos, para aprender juntos. Y queremos hacer la segunda parte del tema de autoestima. Y vamos a iniciar saludándote, Jessica, ¿cómo estás? Bien, Basti, muy buenos días, ¿cómo estás? Mira, permíteme un momento, te cedo tantito la palabra. Ok. Eh, Autoestima, vamos a volver a mencionar lo que es la definición de lo que es autoestima. Autoestima es el resultado de la opinión que una persona tiene de sí mismo. Muchas veces nosotros no creamos en sí un concepto de nosotros mismos y es por la simple y sencilla razón de que eh, vamos percibiendo absolutamente todo lo que nos rodea desde que somos niños y entonces vamos agarrando patrones de todas las personas que nos rodean y no creamos en sí nuestra propia personalidad, nuestra propia filosofía de vida, sino que vivimos a expensas de lo que piensan o de lo que dicen los demás. Y eso es algo que al final de cuentas simplemente nos hace daño o nos vamos lastimando a nosotros mismos porque nunca vamos a estar ni quedar bien con las demás personas, ni lograr que nos acepten tal cual somos. Y al final de cuentas, cuando llegamos a ser adultos, muchas veces decimos, pero ¿y quién soy? En realidad, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero ser? ¿O qué es lo que, o sea, qué es lo que me agrada en realidad? Y todo eso se va perdiendo porque desde que somos niños, como que van fragmentando o no nos van permitiendo crear nuestra propia personalidad. Y todo eso tiene que ver con la autoestima, ¿no? Lo que nosotros vamos formando. Y eso nos crea conflictos cuando somos adultos. Y por eso es que hay tantos niños o tantos adultos, perdón, que sufren depresión, que sufren ansiedad, porque al final de cuentas no saben cómo llenar eh, su propio espíritu o su propia persona, porque lo dañaron completamente o se dañaron en el proceso, ¿no? De crecer. Entonces, es importante volver a retomar esa parte que viene siendo el construir nuestra autoestima. Y vamos a ver los pilares que habías mencionado, Jessica. Si nos puedes, si nos los puedes mencionar y explicar, por favor. Sí, claro, una disculpa de antemano por la interrupción. Bueno, mencionábamos acerca de lo que es la autoeficacia y la autodignidad. Sería una forma más englobada y un poquito más simplificada sobre lo de la autoestima y sobre todo para las personas adultas, ¿no? Creo que los niños son la responsabilidad de todos y todos tenemos que estar al pendiente en cuanto a lo que los mensajes que les estamos dando y la manera en cómo, entre comillas, les estamos ayudando a desarrollar sus habilidades. Porque no todos tienen el mismo carácter para aceptar las críticas, ¿sí? Tal vez hay quienes les gusta que les hagan ver o se motivan con una crítica negativa, lo toman como un impulso, pero hay quienes tal vez se vienen para abajo con una crítica negativa. Entonces hay que aceptar que todos tenemos diferentes caracteres, ¿sí? Ahora, lo que es la autoeficacia. La autoeficacia es la creencia que tiene cada persona sobre sus capacidades, sobre sus habilidades de cómo resolver problemas o cómo enfrentar algunas situaciones. Por ejemplo, ¿cómo vamos a enfrentarnos tal vez a la misma situación tú y yo, ¿no? Si se nos dificulta, por ejemplo, se nos rompió la llave del agua y estamos solas en casa y tal vez no tenemos esa experiencia de cómo resolver ese problema, las dos tenemos diferentes habilidades. A lo mejor agarras lo primero un jabón o algo y lo tapas, lo tratas de tapar o le pones una bolsa. O sea, es esa diferencia que tenemos todos para poder resolver una situación. Creo que también eso se ve diferenciado en donde dicen, es que él lo resolvió mejor y ella lo resolvió, ella no lo supo resolver. No, todos tenemos la misma capacidad para resolver, pero de diferente manera. Ahí es donde entran las diferencias en cuanto a las inteligencias múltiples,
¿sí? Es la misma tarea, pero la vamos a resolver diferente. Y eso es algo que tenemos que empezar a aceptar, porque siempre nos enseña, solamente hay un camino, solamente hay una forma de resolver las cosas. No, eso es en matemáticas. Y hasta eso, en matemáticas hay diferentes formas de resolver los problemas, tanto de sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. No es el mismo método como se resuelve, pero llegas al mismo resultado. Si en las matemáticas, que es una ciencia exacta, pueden haber diferentes formas de resolver el problema, en la vida diaria y en lo que es algo más subjetivo, puede ser de la misma forma y tenemos que aceptarlo, ¿sí? Y fíjate Ahora, sí, disculpa que te interrumpa, no, sí, claro. pero fíjate que muchas veces nosotros dañamos esa habilidad en Claro. nuestros niños porque a fuerza queremos que hagan las cosas como nosotros sabemos. Muchas O veces como que ellos tienen otra idea de cómo resolver y nosotros se la tapamos y decimos, no, es que lo tienes que aprender así o de esta manera lo tienes que hacer. Entonces, ahí estamos dañando la imaginación para resolver o la capacidad para resolver. Y entonces por eso es que el niño a cierta edad ya empieza, mamá, entonces, ¿qué hago? ¿Y qué hago aquí? ¿Y cómo lo hago? ¿Por qué? Porque yo le dañé la capacidad de resolver. Ellos resuelven, ellos se las ingenian, buscan la manera, cómo lo voy a hacer. Pero al final de cuentas, yo le maté eso, o yo le estoy matando eso. Por ejemplo, a mí me pasa con mi hija que en la escuela a fuerzas quieren que ellos escriban en cursiva. Mi hija cuando empezó a escribir, ella empezó a escribir letra normal, ¿no? O sea, no aprendió cursiva. La letra molde, la que La conocemos. letra molde, y mira, hasta el día de hoy, Sofía, su nombre lo escribe letra molde. Y por más, porque ella es bastante aferrada, que ella cuando algo dice así, es así, no se lo puedes cambiar. Y por más porque la maestra le dijo, no, es que tienes que escribir en cursiva. Pero su nombre, ese sí, no se lo han hecho que lo cambie. Ella lo sigue escribiendo en letra de molde. Y no la hemos hecho cambiarlo a cursiva, porque yo le digo, tienes que escribir en cursiva porque la maestra te lo está exigiendo y es un requisito en la escuela. Pero al final de cuentas es lo que yo digo, o sea, ¿por qué le tenemos que matar? Si el niño está aprendiendo a escribir y a leer, ¿qué más da? ¿Por qué tiene que ser un requisito que a fuerza tiene que aprender lo de esa manera? Como ya tiene años que uno viene aprendiendo letra cursiva, allá en México ya se quitó. Sí. Ya los niños pueden escribir como ellos van aprendiendo, ¿no? Pero acá en Panamá sí lo exigen. Y le matan al niño esa parte, ¿no? De cómo resolver, de cómo buscar la manera de ellos solitos ir viendo cómo se les facilita. Eh, y al final de cuentas decimos, no, es que está mal. Pasa con mi sobrino igual. No quiso gatear, gatea con un piecito y con el otro no. Tiene 10 meses, ya aprendió a caminar, ya él camina. Y la doctora le decía, pero es que no debe caminar todavía, tiene que aprender a gatear primero. Y yo digo, pero ¿por qué tiene que aprender a gatear si en su lógica y su forma, él dice que él quiere caminar? Y él se para y ya camina, tiene 10 meses apenas. Entonces, o sea, muchas veces nosotros traemos algo y como las normas lo dictan de tal manera, a fuerza se lo queremos encasillar. Y yo pienso que si no es algo malo, yo no tengo por qué quitarle o sea, esa esencia que tú traes, ese impulso que traes de hacer las cosas de cierta manera. Es un error, yo pienso así, no sé, igual los demás a lo mejor no, pero yo pienso así, que es un error que nosotros trunquemos o quitemos ese impulso de hacer las cosas a mi manera.
Ese es otro parte del sistema educativo, sí, de hecho lo estaba escuchando con el médico, Mario Puig, que decía, el sistema educativo es algo que limita y encasilla y daña la autoestima de los niños, porque se centra en esto es lo bueno, y me enfoco en los niños que son buenos para, vuelvo a lo mismo, a las ciencias exactas, que son matemáticas, ciencias, químicas, los que son para el arte, los que son para resolver problemas, los que son para las habilidades de relaciones personales o interpersonales, estos niños no me son útiles. Entonces es muy dañino cómo el sistema educativo puede afectar la salud y el autoestima de los niños. Porque no sé si a ti te tocó, o bueno, yo cuando estaba en escuela, sobre todo en la primaria, que estamos hablando de los 6 a los 11 o 12 años, los niños burros, los niños lentos, los niños retrasados. Y O antes sea, hasta le ponían orejas de burro, ¿no? ¿no? Y te ponían en la esquina, o sea, te ponían ese signo de que tú eres diferente, pero eres un diferente mal. Y a los niños que eran muy buenos en matemáticas, en ciencias, la estrellita. Pero resulta también esto así, de que dicen, muchos niños que eran muy buenos en las escuelas, o sea, hablando en materias de la escuela, en el sistema educativo, no son buenos a veces para la vida. Entonces, ¿cómo es que cambia esa parte? Y los niños que no eran tan buenos en las materias de la escuela tienen una gran habilidad para ser felices, para sobrellevar la vida, o sea, están Resolver. preparados. Exactamente. Entonces, ¿cómo buscar un equilibrio en esta parte? Que estos niños tienen esta imaginación o como se salen del parámetro del sistema, de los requisitos, de todo lo que te pide el sistema educativo, ellos, la vida adulta, la vida fuera de la escuela, no es fácil y no es igual como me siento en mi pupitre, me pongo a hacer mis tareas, lo llevo a la escuela y un número me va a definir. No, la vida real no es así, no te define un número, ¿sí? Es lo que tú haces con ese número, ¿sí? Ahora, sí es importante, no estoy quitando mérito al sistema educativo porque es muy importante aprender todo, porque si tú no sabes sumar, si tú no sabes restar, si tú no sabes dividir, si tú no sabes multiplicar, si tú no sabes de ciencias también, o sea, realmente tampoco te puedes enfrentar a la vida porque vas al mercado, quieres comprar, no sabes dividir, sumar, restar, lo básico. Entonces, es necesario, pero tampoco le quites esa habilidad a los niños que tal vez se les dificulta y que tal vez pueden ser un ejemplo y ayudar a los niños que más adelante como adultos vayan a tener algún problema, ¿sí? Creo que como adultos nos volvemos cerrados y nos volvemos cuadrados en querer decir, como yo soy adulto, yo tengo la razón, yo estudié y el niño, como bien decía sobre tu sobrino, tiene que gatear. Qué bueno que gatee, pero no está mal que no vaya a gatear, ¿sí? Exacto. Él, él está, No lo hace malo o no lo eso, hace dañado, o sea, no, o sea, simple y sencillamente es diferente. así es. Entonces creo que es ahí donde entra esa parte de que no dejan que desarrolle cada uno su autoeficacia, de cómo yo voy a resolver mis problemas yo, porque en la vida adulta no va a venir el maestro a resolverte el problema, no va a venir el papá a resolverte el problema, y si llega a suceder eso, realmente tú te vuelves una persona inútil. Y el ser inútil no es algo natural en el ser humano, no está en su esencia del ser humano ser inútil, ¿sí? El ser humano tiene que ser proactivo. Esa es su naturaleza. Desde la antigüedad venimos que el ser humano cazaba, el ser humano creó el fuego, el ser humano iba desarrollándose porque está en su naturaleza. El ser, ¿cómo se dice? El ser curioso. Esa es la palabra, ser curioso. Deja que sean curiosos. Eso lleva a grandes avances. Obviamente siempre con valores, porque también si eres curioso y tienes el conocimiento, pero tú no tienes valores, realmente nos vas a llevar a una gran catástrofe, Con ¿sí? precaución, porque a veces también, o sea, los niños son curiosos por naturaleza, porque pues es nuestra naturaleza y desde que empezamos a descubrir el mundo, ya ves que todo lo queremos curiosear y todo se lo meten a la boca, todo lo quieren probar. Simple y sencillamente no privarles, pero sí cuidar, o sea, porque hay cosas Claro, que son sí. peligrosas. Entonces, en todo momento, por eso es que los niños cuando están en esa etapa, ¿no? De un año a los 5 años, eh, eh,
es cansado cuidarlos porque ellos en todo momento andan haciendo cosas, parece como para atentar contra su vida porque tienen ese sentido de ser curiosos y de explorar y de ver cómo es el mundo y todo lo quieren tocar y meter los dedos en todos los agujeros que encuentran. Entonces, es difícil, pero también no le podemos privar de esa curiosidad porque al final de cuentas estamos matando esa formación, ¿no? De ellos aprender a buscarle, a buscar cómo lo soluciono, cómo me bajo de esta cama o cómo, o sea, y cuando no los privamos nos damos cuenta que son niños muy ágiles mentalmente para resolver. Sí, totalmente. Y bueno, pasando al siguiente pilar que es la autodignidad. Entonces vamos a definir lo que es la autodignidad, que es la seguridad del valor propio, que es una actitud afirmativa hacia el derecho de vivir, pero sobre todo de ser feliz. En este caso, creo que muchas personas también vienen arraigado en la educación primaria, que sería en familia, cuando te van enseñando a que tienes que pensar primero en los demás antes que en ti. Y a veces te enseñan y te dicen, si te portas mal, no te voy a dar esto. Sí, obviamente no vamos a quitar el mérito de que sí tienes que educar a la persona, tienes que enseñarle que está bien, que está mal, al niño, ¿no? Que está bien, que está mal, cuáles son los modales, el respeto. Claro que lo tienes que enseñar, pero también tienes que enseñarle a que el niño merece ser feliz, ¿sí? Tiene que enseñarle que se merece lo mejor. Y hablando de lo mejor, no estamos hablando de que es que tú tienes que tener riquezas, tú tienes que tener las mejores cosas materiales. No, eso no siempre es lo mejor. Ayuda, claro, por supuesto que ayuda, ¿sí? Pero tienes que enseñarle algo que sea trascendental. Si tú de chico no le enseñas al niño a recibir amor, el niño se va a crear la idea de que no lo merece. Desafortunadamente, así es. Entonces, y desafortunadamente, es una tarea de los padres. Y desafortunadamente, no todos los padres, o sea, que estén presentes o sea que realmente estén sanos para poderlo dar. Esto llega a afectar mucho en la adultez, porque a veces llega un momento donde tú sientes es que yo no me lo merezco porque tal vez me equivoqué en algún momento, ¿sí? Entonces yo no me merezco ser feliz, yo no merezco tener buenos amigos, yo no merezco tener una buena pareja. Entonces tú te conformas con una situación que te va a generar dolor. ¿Por qué? Porque tú mismo empiezas a sentir que necesitas ser castigado y que es lo único que mereces. Y eso lo vemos mucho en las relaciones de parejas. Y recordemos en el video anterior, es aprender a decir no. Entonces, muchas parejas viven lo que es violencia o muchas personas en el trabajo también pueden decir, bueno, es que me merezco este trabajo, ¿sí? Porque no me he esforzado. Bueno, hay que empezar a cambiar esas ideas, ¿sí? Como adulto, tú tienes la capacidad de implantar nuevos pensamientos y nuevas ideas en decir, es que yo me merezco ser feliz, pero para saber qué es lo que te mereces, te tienes que conocer, ¿sí? Tienes que conocerte y qué es lo que realmente a ti te hace feliz. Una buena compañía, una buena plática, una persona que te trate con respeto. Para eso tienes que saber decir no a tiempo. Y si no es a tiempo, en algún momento tienes que saber decir no. Y creo que esto nos ha pasado a todas las personas, independientemente del sexo, ya seas hombre o mujer. Creo que en algún momento nos ha pasado en que hemos perdido ese horizonte o ese valor que tenemos cada persona por ser seres humanos, ¿no? Lo que es la autodignidad. En este caso, por ejemplo, tú vas, ¿qué es lo que piensas? ¿Se te presentaron alguna vez alguna situación de este tipo? Hablando como psicóloga. Bueno, yo pienso que al fin, bueno, por ejemplo, ahorita estoy tratando a un muchacho eh, que tenía pensamientos suicidas o que tiene todavía, estamos empezando, y él me dice que no sabe ni siquiera, o sea, no recuerda ni siquiera qué sabor de helado le gusta. Ajá.
Eh, y yo me puse a pensar, o sea, es preocupante que en los problemas de la vida nos vamos, o sea, vamos caminando en la vida o en el mundo y nos vamos como perdiendo a nosotros mismos, que llegamos a un punto en el cual ya no sabemos ni qué, ni quién somos, ¿no? Y eso nos hace estar tristes y eso nos hace no saber hacia dónde ir y sentirnos ese vacíos y caer en esa tristeza y en esa depresión que nos lleva a un momento decir, ya no quiero vivir porque no tengo sentido, no tiene sentido mi vida porque no me encuentro, no sé quién soy. Y tiene que ver con esa formación, ¿no? De que muchas veces nosotros no, o fuimos formándonos de tal forma que siempre teníamos que ayudar a los demás, agradarlos, entonces tenemos que ser como ellos les agrade o como yo les agrado, eh, y vamos perdiendo tu propia identidad o qué es lo que tú quieres ser y al final de cuentas te encuentras en una encrucijada en tu vida que dices, ¿quién soy? Y eso te hace sentir tanto frustrado como triste, ¿no? Entonces, es importante lo que tú dices, o sea, el aprender a conocernos y el valorarnos y el tener esa identidad, ¿no? Ese amor propio que nos ayude a reconocernos, ¿no? Y considero que ahí empezaríamos con una de las primeras recomendaciones, que es el aprender, o sea, tienes que buscar conocerte. ¿Y cómo te vas a conocer? Haciendo una lista, o sea, ponte a hacer una lista de tus características. Si tú sientes que ya te perdiste, que no sabes ni quién eres ni qué es lo que te gusta, pon a analizar qué es lo que comías antes, qué es lo que más te gusta, qué olores o qué sabores te recuerdan a cosas que te hacen sentir feliz y empieza a alimentar esa felicidad para que entonces encuentres tu camino nuevamente y encuentres quién eres en realidad. Sí, de hecho lo que mencionas, Basti, definitivamente, si tú no te conoces, te vas a llegar a enfermar. Si tú lo que buscas es un afecto de las demás personas, te vas a llegar a enfermar. Creo que el primer afecto para mí, el que debes de buscar o con quien debes de agradar en lo personal, hablando como persona, no como psicóloga, es el afecto de Dios. Para mí ese es el principal. Nunca vamos a estar del todo haciendo tal vez lo correcto como debe ser, porque somos seres humanos y nos equivocamos muchísimo, pero creo que si te pones en esa parte de trabajar la cuestión espiritual, que también como padres se les debe de inculcar a los niños, esa sería la base, porque si buscamos también lo que es hacia nosotros nada más, vamos a caer en la soberbia, en la arrogancia y en una falsa autoestima, ¿sí? Porque nosotros somos seres humanos y somos mundanos. Tenemos, mira, no sé si para bien o para mal tenemos el libre albedrío y creo que eso pues nos hace ser seres humanos que nos equivocamos y a veces nos sobrevaloramos y perdemos ese horizonte o esa dirección de humildad. Para mí parte todo de la humildad, de buscar siempre esa parte espiritual que para mí es Dios, ¿sí? De una o de otra forma, no solamente buscarlo cuando lo necesitas, sino aprender a ser agradecido. Creo que eso es algo importante. Y Él es el único que te puede llevar. El día que tú te agaches, ese día creo que empieza a mejorar todo, pero hacerlo desde el corazón, siendo honesto, no nada más de manera superficial, siendo honesto, ¿no? No, Y fíjate, Jessica, perdón, sí, no, fíjate sí, que yo considero que Dios es el único que nos ama tal cual somos. O sea, ni nosotros mismos nos amamos tal cual somos. Y cuando yo así, digo o sea, que nos valoremos, no quiero decir de que me voy a creer porque soy imperfecta. O sea, cuando yo aprendo a amarme,
me doy cuenta que soy tan imperfecto. O sea, cuando yo me conozco de verdad, aprendo que tengo tantas debilidades y tantos conflictos que, o sea, que entiendo esa parte que necesito de Dios y que necesito depender 100% de Dios porque es el único que me puede a mí sostener. Entonces, Dios no te pide nada, o sea, Dios no te pide que cambies, no te pide, o sea, Dios simple y sencillamente quiere que estés con Él, que lo aceptes y que lo pongas en tu vida, en tu corazón al 100% y automáticamente tu cambio va a venir. Sí, O sea, sí. teniendo a Dios en tu vida y en tu corazón, tú vas a cambiar. O sea, no creas que te vas a quedar siendo lo que eres. Al final de cuentas vas a ir cambiando, poco a Sí, poco. y tal vez muchas personas, por eso era que yo te decía, o sea, la autoestima creo que es algo de nosotros mismos, pero nosotros somos humanos y somos soberbios, somos arrogantes, caemos en una falsa autoestima. Entonces, si es desde la espiritualidad, te vuelvo a decir, tú y yo coincidimos en eso con Dios, es una autoestima sana, porque como bien dices, Él es el único que te va a aceptar, porque seamos sinceros, yo me acepto, pero hay días en que dices, es que hoy no me veo bien, hoy no me siento bien. O sea, realmente no te estás aceptando del todo, ¿sí? Seamos sinceros, hay días que te sientes mal y el único que te quiere con tus malos días es Dios, ni tu marido. A veces nos aguantamos ni tú mismo. Entonces, es Dios el único que te va a aguantar y te quiere tal y como eres. Por eso, para mí es importante y me ha servido y me ha funcionado muchísimo, que ha cambiado mucho mi perspectiva. Eso sí, Dios no te va a hablar, o no sé, a mí no me ha pasado eso, que escucharlo directamente o que se manifieste, pero Él busca la manera. A mí me ha puesto personas como tú, como Basti, Colocha, como Poncho, y yo agradezco a mis padres, agradezco a mi mascota, que ya no la tengo ahorita, pero está con mis papás, a mi hermano, a las personas que van en la calle, cualquier situación, si tú abres tu mente, abres tu corazón, realmente Él está ahí y te ayuda muchísimo esa parte para tu autoestima, porque te sientes importante y todos queremos sentirnos importantes, pero no debes de sentirte importante para otro ser humano, es sentirte importante para Dios. Creo que es ahí donde parte todo. Si tú te sientes importante para Dios, realmente estás sobrellevando, trabajando, desarrollándote y en ese momento de aprendizaje, creo. Exactamente. Otra recomendación sería también el que renuncies al perfeccionismo para ti y para los demás. Y esto lo puedes hacer porque, como decimos, todo lo que alimentas en tu cerebro es lo que vas a manifestar y es lo que vas a traer. Entonces, es importante que nosotros nos pongamos palabras positivas o nos digamos frases positivas como tengo derecho a hacer las cosas bien. Nadie me obliga a ser perfecto. Esto es algo que nos debemos de decir todos los días. El hecho de que tengo derecho a hacer las cosas bien, o sea, en el sentido de que tienes que intentarlo y seguirlo intentando las veces que sean necesarias, porque no eres perfecto, no eres perfecto y nunca vamos a ser perfectos. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos hace ser imperfectos. Entonces, tenemos derecho a hacer las cosas bien, las veces que sean necesarias las vamos a intentar. Si me equivoqué porque tengo fallas en mi carácter y soy demasiado explosivo, pido perdón y lo sigo intentando cambiar ese carácter, no se rindan, no digan, ay, es que así es mi carácter y yo soy igual a mi papá o soy igual a mi mamá y soy, así soy y me tienen que amar como soy. No, sigamos intentándolo, sigamos por nuestro bien, por nuestro propio bien, para que seamos felices y también nuestra pareja o la persona que nos rodea sea feliz. Sigamos intentando el mejorar. Claro. Aunado a lo que estás mencionando, Basti, quisiera agregar que no solamente tú, es importante que tú te digas cosas buenas, rodéate de personas que te digan cosas buenas. Realmente si hay personas que tienen una energía y una vibra tan bonita, digo, todos tenemos defectos, pero es bonito escuchar, porque somos seres humanos, es bonito escuchar que nos digan nuestras cualidades. Y otra cosa, no nada más escucharlas, tú también decirlas a otras personas. Es tan bonito, ¿sí? Que te den las gracias. Tal vez no lo hacemos
sin recibir nada a cambio, porque pues estamos recibiendo el gracias, estamos recibiendo un halago, pero somos seres humanos. Y si lo haces de manera honesta, de verdad, tú no sabes la importancia que puede tener esas pequeñas frases para una persona, ¿sí? El recalcar, porque todos tenemos muy buenas cualidades. ¿Sí? A mí me encanta decirlas, no sé por qué, pero a mí me gusta mucho decirles a las personas cuáles son sus cualidades, porque es bonito, porque también es algo que te abraza el alma, es algo que va más allá, que no nada más es superficial, es algo que lo dices de corazón. ¿Sí? Y tú eres muy expresiva en ese aspecto. Yo no lo soy. Yo considero que nunca he sido muy cariñosa. No soy cariñosa ni tampoco soy expresiva. No soy recalcativa de estar ahí diciéndote tus virtudes, pero en el momento que lo necesitas, yo lo digo. Entonces, considero que somos diferentes, Pero eh, nos complementamos. pero nos complementamos exactamente y ahí entra otra recomendación que sería el que honres tus propios valores. O sea, tu filosofía de vida, tus valores, todo lo que has aprendido y que consideras que es bueno en tu vida y para los demás, no los pierdas, no quieras agradar a los demás y encajar, y por querer encajar entonces haces a un lado lo que has aprendido. Los valores que tú tienes son muy importantes, muchas veces por querer encajar de que, ay, es que quiero estar en este grupo o en este ambiente, entonces hago a un lado lo que yo considero que es bueno, que es el amar a Dios o el hecho de no tomar, de no fumar, de no consumir drogas. Ah, quiero encajar y voy a hacerlo. Entonces, no hagas eso porque al final de cuentas te vas a sentir culpable en algún momento y eso va a hacer que, o sea, te sientas mal y entren en los sentimientos de culpa y baje tu autoestima otra vez. Entonces, trata de respetar tus valores, lo que amas y a ti mismo. Así es. Sí. O sea, el actuar bajo la presión social nunca va a tener un buen resultado. ¿Sí? Si Así es. actúas bajo tu propia presión es totalmente diferente porque tú te estás exigiendo, pero si es por los estereotipos, por lo que dice la sociedad y tú sabes que no te hace sentir bien, que no te sientes bien con ese actuar, realmente a la larga va a ser más perjudicial que beneficioso. ¿Sí? Y por último, quiero decirles nada más que debemos de aprender a comunicarnos de una manera clara y abierta con los demás. Muchas veces por no querer ofender, no somos claros al decir las cosas y ofendemos más, porque entonces sienten las demás que estamos engañándolos o que estamos mintiendo. Entonces, seamos claros, seamos abiertos al hablar, seamos sinceros. La sinceridad siempre nos va a traer cosas buenas porque aunque la otra persona tal vez se moleste en el momento, luego lo va a entender y lo va a razonar. Entonces, es mejor decir la verdad que pegar mentiras y que luego pierdas la confianza de la otra persona. Entonces, Así. porque las mentiras siempre salen a la luz, siempre. Entonces, y lo único que hacen es lastimar las relaciones. Debemos de aprender a ser sinceros, claros, abiertos, para decirles, eso no quiere decir que tengamos que ser groseros, porque son cosas muy diferentes. Muchas veces nosotros decimos, ay, es que yo soy sincero, pero lastimamos. Entonces, Sí, no te pasa eso. es importante ser claro y sincero, pero también, o sea, no por eso le voy a decir, ay, es que eres un estúpido, no. O sea, hay que decir las cosas como son. Nadie es tonto, nadie es estúpido, somos diferentes. Eh, Ah, totalmente de acuerdo. Sí. Y eso que decías, Basti, sobre hay mucha gente que dice, es que yo digo las cosas como son. Sí, pero a veces las cosas como son ofensivas. Entonces, por eso es que uno es ser humano y es pensante y habla a las personas como te gustaría que te hablaran. Como bien dices, con verdad, ser directo, pero sin ofender, sin usar groserías y sin calificar a la otra persona. Porque a veces y hay en que, hablar calificamos. exacto, y hay que analizar qué es lo que tú percibes o sea, como la verdad, ¿no? Porque muchas veces
como decía Nurka, mi verdad, muchas veces es tu verdad, pero tal vez no es la verdad de la otra persona, o tal vez no sabes por qué lo está haciendo o por qué actuó de esa manera. Entonces, muchas veces nosotros decimos, sí que estás mal, o sea, para ti o para mí, tú estás mal, pero tal vez para ti no estás mal, o sea, entonces tiene uno que aprender también a observar. Yo pienso que al hablar también tienes que aprender a observar por qué actúa así, por qué tuvo esa reacción. Eh, entonces, de esa manera, pues sí puedo decir, o sea, no me gusta tu conducta o no me gustó tu conducta, pero eso no quiere decir que me caigas mal o que te odie o X, ¿no? Entonces, sí es importante que aprendamos a decir las cosas también, pero con respeto, siempre con con respeto y respeto. con amor. Así es, Así no completamente. ofendemos. Así es. Pues Bueno, bueno, amigos, de la responsabilidad de vivir, es un gusto para nosotros. Siempre pensamos que vamos a tardar 20 minutos poquito, y al final de cuentas, espero que perdón, nos hayan servido esas recomendaciones. Eh, Hay diferentes cosas para poder manejar o para poder alimentar nuestra autoestima. Busquen siempre a profesionales que los puedan ayudar, si en algún caso, en algún momento necesitan ayuda. Así que siempre les reforzamos de que busquen profesionales. Que Dios los bendiga. Nos vemos, Jessica. nos vemos, Basti, nos vemos, amigos, y bueno, esperamos sus comentarios, sugerencias, y también si en algún momento ustedes, ¿qué les ha funcionado? Recordemos que este es un espacio para compartir, ¿sí? Y de igual manera, que Dios los bendiga y nos estamos viendo en los próximos videos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.